Autoconocimiento. El primer paso hacia una autoestima real. ¿Quién soy realmente? ¿Qué me impulsa a actuar? ¿Cuáles son mis patrones emocionales, mis necesidades, mis miedos? ¿Qué me hace único, única? ¿Estoy siendo auténtica? Hola, mi nombre es Nayla Funes y en este podcast vamos a hablar, a conversar, intentando también tener un ida y vuelta contigo. Me puedes ir dejando mensajitos en los comentarios sobre autoconocimiento y autoestima real. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, el autoconocimiento es el pilar fundamental sobre el cual se construye la autoestima, la autocompasión, sobre el cual se funda el crecimiento interior. Sin esta base, todo lo demás tambalea. Pero, ¿qué significa conocerse a sí mismo y por qué es tan difícil? Veamos qué nos dice los antiguos griegos. El autoconocimiento es la capacidad de reconocerse como un observador y el observado al mismo tiempo. Como el nous en Plotino. El intelecto, el nous, es uno porque piensa, pero es dos porque se piensa a sí mismo. Esta paradoja nos va a obligar necesariamente a desarrollar una mirada crítica, que es lo que siempre buscamos al final en Mindful Science. Y al mismo tiempo, además de desarrollar esta mirada crítica, queremos que desarrolles una mirada compasiva hacia tu mundo interno. Y en este sentido vamos a hablar de que cada meditación, cada contenido es una invitación a desarrollar el pensamiento crítico y la amabilidad, kindness. El autoconocimiento implica responder con sinceridad a preguntas como ¿quién soy realmente? ¿Acaso soy el nombre que figura en mi documento? ¿Soy la madre de, la esposa de, la hija de? ¿Soy mi profesión? Abogada, maestra, ama de casa, albañil. ¿Qué me impulsa a actuar? ¿Cuáles son mis patrones emocionales, mis necesidades, mis anhelos, mis miedos? ¿Qué me hace único, única? ¿Estoy siendo auténtico? Como decía Sócrates, retomando el aforismo del templo de Delfos, súper conocido, conócete a ti mismo. Tal vez digas, me llamo Naylita Pérez, estoy en una relación, me gusta usar la computadora, disfruto cierto tipo de películas, me gusta el jazz y pronto es mi cumpleaños. Ahora bien, tómate un momento para pensar en ti y hacer una imagen general y objetiva de cómo te ves ahora. Este es un paso importantísimo antes de conocer tu yo más profundo. Pero presta especial atención a la consigna, porque en este proceso hay dos yoes distintos. Uno es el yo que describes, Naylita Pérez, que está en una relación, que le gusta la computadora, que disfruta del jazz y que pronto es su cumpleaños. La persona con ese nombre, con esos gustos, con esa historia. Y el otro es el yo que observa, el que está mirando y describiendo. Ese, el yo que observa,
es la conciencia testigo. Tú mismo en el rol de observador, contemplando tu historia, observando el personaje que armaste para relacionarte en el mundo, contemplando tus emociones, sentimientos, procesos mentales, metacognición. Un autor que a mí me encanta, que se llama Ken Wilber, dice lo siguiente respecto a esta posición del observador. Él le va a llamar conciencia testigo o testigo. Y dice así: cuando descansas en el testigo, no ves ningún objeto concreto. Cualquier objeto que veas está bien. Es decir, observa sin juicio. Lo único que entonces adviertes es una sensación de libertad, de apertura, de espacio o de claro, porque no estás identificado con ningún objeto, sino que simplemente los atestiguas. Y al atestiguarlos, eres libre de ellos. Tienes sentimientos y eres consciente de ellos, pero no eres esos sentimientos y estás libre de ellos. Tienes pensamiento y eres consciente de estos pensamientos, pero no eres eso y estás libre de ellos. Esto es posicionarse o descansar en la conciencia testigo. Me encanta Ken Wilber, se los recomiendo, por favor. Lean sus libros, que va a aportar, sobre todo empezaría, si nunca han leído a Ken Wilber, por La conciencia sin fronteras, que es una reflexión bien interesante, profunda, precisa de lo que significa la práctica de habitar el aquí y el ahora. Vamos con otro punto, desarrollémoslo juntos. Me van dejando comentarios si quieren ayudar con este contenido, apoyarme y darme aliento para que siga grabando más videos como este. Bueno, vamos al punto. Conócete a ti mismo. ¿Dónde? Practicando mindfulscience.es. Sí, bueno, nuestras meditaciones pueden crear cualquier meditación de atención plena. Lo que nos va a ayudar es a convertirnos en ese intranauta, en esa persona que es capaz de navegar en su interior, observando, contemplando, haciendo un trabajo de discernimiento, donde necesario para conocernos, ¿sí? Muy bien, conócete a ti mismo. En el templo de Apolo en Delfos, esta frase estaba inscrita cual welcome, bienvenida, para los hombres que llegaban a la casa de los dioses. Sócrates la convirtió en su guía de vida. Para él, de lo que conocemos de él a través de Platón, para él conocerse a sí mismo no era una frase más, sino más bien una necesidad ética. ¿Cómo podemos vivir en coherencia con nuestros valores si no sabemos quiénes somos? ¿Cómo podemos vivir en coherencia con nuestros valores si no sabemos quiénes somos? Hoy, siglos más tarde, ese llamado sigue vivo y llega a nuestros días con un eco que nos invita a navegar hacia adentro, a escuchar nuestras emociones, a cuestionar nuestros pensamientos, a contemplar lo que somos, liberándonos del ruido. Solo cuando te conoces puedes transformarte. Qué lindo, me encanta. Me encanta estar grabando este podcast ahora, acá en Croacia, en la isla de Čiovo, para todos ustedes
queridos meditadores de la comunidad de Mindful Science. Muy bien, solo cuando te conoces puedes transformarte. Ahora vamos a profundizar. Autoconocimiento, conciencia testigo, desarrollar el observador, que les dije que es una forma más amigable de nombrar el desarrollo de la metacognición, es decir, esta capacidad de entender cómo conocemos el mundo, cómo hacemos las cosas, de observar sin juicio nuestros procesos mentales. Autoconocimiento, metacognición, contemplación. Hay un autor que está dentro de las lecturas de psicología positiva, que se llama Rafael Vizquerra, que nos deja esto. Miren, escuchen qué interesante. Miren. Bueno, sí, lo pongo en la pantalla, miren la cita en la pantalla. Para el autoconocimiento se requiere cierta habilidad metacognitiva, en el sentido de saber sobre el mismo saber, que aquí se aplica al saber sobre sí mismo. Las prácticas de meditación mindfulness puramente atencionales se asocian a una conciencia testigo abierta que no juzga los contenidos, o sea, que no juzga los contenidos de la conciencia, permitiendo el desarrollo de la metacognición. Lo voy a volver a leer para que entremos más en el tema de el desarrollo de la metacognición, que es al final lo que buscan las prácticas puramente atencionales de mindfulness, como un escáner corporal, por ejemplo, un body scan. Entonces voy a tomar para esto otro autor, que es el psiquiatra García Campayo, el psicólogo de Marzo, que dice así: las prácticas de meditación mindfulness puramente atencionales se asocian a una conciencia testigo abierta, que no juzga los contenidos de conciencia, permitiendo el desarrollo de la metacognición. ¿Y por qué nos importa tanto ser capaces de observar nuestra conciencia? Bueno, los seres humanos no solo vivimos de necesidades, también somos movidos por lo gratuito, por lo inmenso, por lo que no se mide. ¿Sí? Como dice Shakira en la tortura. No solo de pan vive el hombre y no de excusas vivo yo. ¿Sí? ¿Te acuerdan? Icónico. No solo de pan vive el hombre. Entonces, ¿por qué nos importa ser capaces de observar nuestra conciencia? Los seres humanos no solo vivimos de necesidades, también somos movidos por lo gratuito, lo inmenso, lo que no se mide. Necesitamos ese espacio de reflexión para pensar, para pensarnos, para que emerja algo nuevo. Aunque buscamos lo concreto para sobrevivir, en el fondo estamos llamados a algo más, a la plenitud. O si pensamos un poco en la pirámide de Maslow, ¿no? En la trascendencia, en la autorrealización. Entonces, aunque buscamos lo concreto para sobrevivir, en el fondo estamos llamados a algo más. Llamados. Cuando nos dejamos tocar, esta cita que les puse acá me encanta. Es de un autor que estoy leyendo mucho últimamente. Se llama Javier Meloni, es un jesuita, licenciado en antropología cultural y doctorado en teología. Estoy leyendo uno de sus libros que se llama El Cristo Interior. Me encantó. Pero bueno, tomé una cita para profundizar en esto y dice: cuando nos dejamos tocar por lo que vibra más allá de lo tangible, emerge eso que llamamos contemplación. Su raíz etimológica, cum templum, sugiere estar junto al templo, es decir, abrirse a la manifestación de lo sagrado. Y si seguimos
el hilo de las palabras, descubrimos que lo sagrado del indoeuropeo sac, conferir realidad, nos pone frente a lo real, a lo único necesario. Javier Meloni. Es hermoso cómo este autor habla de la contemplación, de la oración, también desde el punto de vista ecuménico, ¿no? De abrazar las ideas de otras tradiciones en este sentido. Entonces, lo vuelvo a leer, por si ahí se te fue un poco. Dice así: aunque buscamos lo concreto para sobrevivir, en el fondo estamos llamados a algo más, a la plenitud. Cuando nos dejamos tocar por lo que vibra más allá de lo tangible, emerge eso que llamamos contemplación. Su raíz etimológica, contemplum, sugiere estar junto al templo, es decir, abrirse a la manifestación de lo sagrado. Y si seguimos el hilo de las palabras, descubrimos que lo sagrado del indoeuropeo sac, conferir realidad, nos pone frente a lo real, a lo único necesario. La contemplación, entonces, aunque tradicionalmente está asociada a lo religioso, también aparece en lo cotidiano. En un niño fascinado ante las burbujas de jabón cuando juega con un pompero, en el asombro frente a un paisaje, en el silencio que nos envuelve cuando algo profundo nos toca, en la niña que come chocolate en el poema de Pessoa, que es el no soy nadie, ¿no? Que en una parte dice: come chocolate, niña, si yo pudiera comerlos como tú y tal. No me lo acuerdo de memoria ahora, pero se los voy a dejar en los comentarios, ahí fijado, porque creo que ese pedacito del poema, a ver, vamos a ver, lo voy a buscar ahorita. Este es un poema que me encanta, de Fernando Pessoa, ¿no? Y que está observando por la ventana la tabaquería, y en un momento se ve que ve a una niña que está comiendo chocolate, y él piensa: come chocolate, niña, come chocolate. Mira que no hay más metafísica en el mundo que la de los chocolates. Mira que todas las religiones no enseñan más que la confitería. Come, niña sucia, come. Si pudiera yo comer chocolates con la misma verdad con que tú los comes. Pero yo pienso, y al quitarles el papel plateado, que es de estaño, arrojo todo al suelo, como tiré la vida. Pero queda al menos de la amargura de lo que nunca seré, papá. En esto de que si él pudiera comer chocolate con esa verdad, con esa presencia con la que la niña lo está haciendo, ¿no? Habitando totalmente el momento presente, estando solamente en esa situación. Así que, bueno, ese pedacito me acordé ahora. Pero bueno, en la parte de la contemplación siempre me acuerdo un poquito de esa escena, ¿no? Come chocolate, niña sucia. Si yo pudiera comerlo con esa verdad con la que tú lo comes. Entonces, volvemos. La contemplación, aunque tradicionalmente está asociada a lo religioso, también aparece en lo cotidiano. En un niño fascinado ante las burbujas de jabón cuando juegan con un pompero, en el asombro frente a un paisaje, en el silencio que nos envuelve cuando algo profundo nos toca. Metacognición y actividad contemplativa. Ahora sí, ya estamos un poquito más preparados. Si quieren, pueden tomar agua, hacer una pausa acá. Prepararse otro mate. ¿Qué es la metacognición? La metacognición es la capacidad de pensar sobre nuestros propios procesos mentales. Es decir, darnos cuenta de cómo pensamos, cómo aprendemos, recordamos,
cómo resolvemos problemas. El psicólogo John Flavel, no sé si lo estoy pronunciando bien, definió la metacognición como cognición sobre la cognición. Conocer, el conocer sería algo así. Un tipo de conocimiento que es reflexivo y permite observar, evaluar y regular nuestra mente desde un nivel superior. Y tiene etapas. ¿Cuáles son estas etapas de la metacognición? Primero, la autoconciencia del pensamiento. Salir del piloto automático, chicos, esto ya lo conocemos. Saber que estamos pensando, sintiendo, hacer ese clic, darnos cuenta, hey, paremos, respiremos. ¿Qué es esto que estoy pensando? A ver, lo voy a observar. ¿Qué estoy sintiendo? Luego viene el autocontrol. Ajustar o modificar nuestra forma de pensar según la tarea. Y tercero, la autoevaluación. Reflexionar sobre lo aprendido, detectar errores y mejorar. Metacognición y neurociencia del aprendizaje. Estoy grabando esto un poco de forma espontánea para ustedes porque, bueno, escribí sobre autoconocimiento y autoestima real para introducirnos al tema de la importancia de la metacognición también en todo esto. Y bueno, dije, lo voy a grabar el podcast como salga. Después le pediré a Leo que me edite un poco. Y que sea, no sé, que le llegue a quien le tenga que llegar y que ojalá le sume a la mayor cantidad de personas posible. Entonces decíamos que las etapas, que la metacognición tiene etapas. La primera es la autoconciencia del pensamiento, la segunda el autocontrol y la tercera la autoevaluación. Metacognición y neurociencia del aprendizaje, esto es importante porque desde el punto de vista de las neurociencias, el desarrollo de la metacognición va a permitir que el cerebro detecte y evalúe sus propios patrones de pensamiento, corrija errores y evita el aprendizaje mecánico superficial, evite que andemos todo el día en automático, fortalece que la motivación intrínseca, porque al sentirse capaz de dirigir su propio aprendizaje, la persona va a mejorar su autoestima y su autonomía. Entonces, el mindfulness está relacionado, la práctica del mindfulness está relacionado con nuestra autoestima de alguna manera, porque es una invitación a conocernos y a regular nuestro sistema nervioso. Cuando una persona practica mindfulness, lo que está haciendo en términos metacognitivos es observar su experiencia interna con atención plena. Observamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros impulsos en lo posible y con mucha práctica, nuestras reacciones y todo esto sin juzgar, amorosamente, gentil, con paciencia. No nos vamos a iluminar un día para el otro, chicos. Así que esto es una cuestión de disciplina, es una cuestión de paciencia, una cuestión de confiar y manejarlo con cierta perspectiva. Entonces, este tipo de observación entrena a la metacognición al cultivar este testigo, la conciencia que observa sin intervenir. Permite conocer patrones mentales automáticos como el juicio, el miedo, la reactividad. Abre un espacio de elección donde el pensamiento ya no manda, sino que se contempla. Abre un espacio de elección donde el pensamiento se puede contemplar. En otras palabras, o en palabras más simples, el mindfulness fortalece la metacognición. Y esto lo van a escuchar muchísimo, lo van a leer en literatura sobre la atención plena, en autores que están dando vueltas en las redes sociales.
el mindfulness fortalece la metacognición. Y esto a su vez amplía el autoconocimiento. Mindfulness y autoestima. Bueno, déjenme tomar agüita y seguimos. Tomar agüita, un mate. Una publicidad. Miren las publicidades porque nos ayudan a monetizar este canal y poder hacerlo rentable, ¿no? Y poder darles contenido de forma así gratuita. Muy bien, mindfulness y autoestima. El mindfulness es una herramienta para conocerse. Jon Kabat-Zinn lo define como prestar atención de manera intencional al momento presente, sin juzgar. Esta es la definición más clásica, la que escuchamos siempre por ahí. A mí me gusta una de García Campayo y de Marzo que dice o que profundiza en esto de que el mindfulness es un rasgo de la personalidad y un estado de la mente que todos podemos alcanzar. Pero bueno, otro día hablamos de eso. Ahora quedémonos con que es prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. Y hay un estudio de Carolina Pérez Lancho del 2023, no tan viejo, que demuestra con mucha fuerza que los niveles de autoestima aumentaron significativamente en estudiantes, en niños de primaria que participaron en un programa diario de mindfulness de solo 10-15 minutos durante 8 semanas. Diarios, ¿no? 10-15 minutos diarios durante 8 semanas. Y esto es importante porque estamos hablando de que ayudamos a que aprendan a ingresar en su interior, que aprecien el silencio, que se puedan conocer de a poquito más y por lo tanto fortalezcan su autoestima. Entonces los resultados que Carolina obtuvo se mantuvieron incluso un mes después de finalizar la intervención, lo que sugiere una mejora sostenida en la percepción que los niños tenían de sí mismos. Esto es siempre me impacta para bien. Cada vez que leo, escucho un contenido sobre mindfulness en niños, me conmueve. Hace poco estaba terminando de leer uno que se llama, creo que La ciencia del bienestar o Bienestar y contemplación. Ya les voy a dejar acá también en la descripción el título, que habla de cómo llevar la educación positiva o la psicología positiva aplicada a la educación a las escuelas. Y ahí los autores van mostrando distintos estudios de por qué es importante, y eso nos va poniendo de cara al problema de cuando no estamos desarrollando la paciencia, la aceptación, la mente de principiante, la gratitud, la autoconfianza, cuáles son los desastres que se van desplegando en el sistema, partiendo obviamente de la escuela, porque este libro habla sobre psicología positiva aplicada a la educación, a las instituciones, y cuáles han sido los beneficios demostrados cuando sí se pudieron aplicar programas que ayudan a los niños a desarrollar la atención plena, la gratitud, la compasión, la escucha efectiva, habilidades blandas, tal. Bueno, pero bueno, vamos de nuevo a los griegos porque me encanta la profundidad, lo vigente que es el pensamiento, ¿no?, de muchos de ellos. Vamos al Carménides de Platón, cuando dice que lo importante del autoconocimiento es lograr de alguna manera la sensatez, ¿sí?, el ser sensato. Y 164D dice así: ser sensato es conocerse a uno mismo. Por eso creo que la famosa frase escrita en el templo de Delfos, conócete a ti mismo, no es solo una advertencia filosófica, sino una forma sagrada de dar la bienvenida. En lugar de decir salud,
como hacen los hombres, el Dios dice algo mucho más profundo. Dice, creo que es sofrosine me parece, en griego, pero dice, sé sensato. Así nos recuerda que entrar en el templo y en la vida misma empieza por mirar hacia adentro. Hermoso. Ser sensato es conocerse a uno mismo. Por eso creo que la famosa frase escrita en el templo de Delfos, conócete a ti mismo, no es solo una advertencia filosófica, no. Es una forma sagrada de dar la bienvenida. En lugar de decir salud como hacen los hombres, el Dios dice algo mucho más profundo. Sé sensato. Y así nos recuerda que entrar en el templo y en la vida misma empieza por mirar hacia adentro. Bueno, ¿qué más decirle? Hablamos de autoconocimiento, metacognición, como primer paso para desarrollar y lograr una autoestima real. ¿Qué les pareció este podcast? Me lo cuentan en los comentarios. ¿Qué les pareció escucharme así y no, hola, soy la voz de Mindful Science? Bienvenido, bienvenida a esta meditación. Sino bueno, un poco más relajados, ahí hablando de una cosita y otra, aportando un poco de valor, un poquito de teoría, de elementos que hacen a este universo de las prácticas contemplativas. Y si quieren que haga más podcasts como este, ¿sí? Me lo dicen. Por favor, necesito este feedback, interactúen con este contenido porque me ayuda muchísimo. Saben que hay mucho de IA dando vuelta por ahí. Entonces, bueno, traté de animarme a hacer un contenido menos controlado, dentro de todo, dentro de la estructura que requiere para que tenga coherencia lo que vamos a hablar, hacerlo más espontáneo. ¿Cómo está su autoestima? Cuéntenme. Yo los leo casi todos los comentarios. Así que me gustaría saber de ustedes, de dónde son, cómo se llaman, si practican mindfulness, si han escuchado alguna meditación con mi voz, qué otro tema proponen para la próxima. Me lo dicen, por favor, me escriben y lo armaremos. Les mando un abrazo. Te abrazo fuerte desde acá, donde quiera que estés. Espero haberte acompañado en lo que sea que estés haciendo y deseándote de corazón paciencia, entrega, mente de principiante y una autoestima cada vez más fortalecida. Hasta la próxima.